Voy a invitarlo a que abra su Biblia y en Marcos capítulo 6 vamos a leer del versículo 45 hasta el verso 52. Dice la palabra de Dios ya bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hermosa mañana, honrando su nombre, Señor, estamos en esta su casa. Dios, pero estamos pidiendo por cada uno de los que hoy estamos aquí, para que su palabra caiga en una tierra fértil, en una tierra, Señor, donde pueda producir un buen fruto cada una de estas palabras que va a caer sobre nosotros. Señor, no sean palabras de hombres, sino sean palabras guiadas por su Santo Espíritu, para que se haga manifiesta su buena voluntad sobre nosotros, y que su plan y propósito, Señor, sea cumplido conforme usted ha proveído, Señor, para este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos depositamos en sus manos, creyendo que usted estará haciendo grandes cosas en nuestras vidas, y grandes cosas sobre aquellas personas que nos van a escuchar a través de estas redes sociales, Señor, a través de este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a hablar de un tema bien importante. Dios siempre tiene un propósito. Y hermano, y cuando nosotros vemos esta parte de la Escritura, nos damos cuenta que esta es una palabra, y es una de las porciones de la Escritura bien importantes para nosotros. Son uno de los mensajes más maravillosos que encontramos en la Escritura. Muchas veces lo hemos escudriñado, muchas veces lo hemos predicado, muchas veces lo hemos escuchado, pero cada vez que nosotros tomamos esta porción de la Escritura, Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Y dejar que la buena voluntad de Dios sea sobre nosotros es donde nos damos cuenta qué tan capacitados o qué tan arraigados o qué tan de la mano estamos con Dios. Se dice que en una ocasión una mujer, al caer enferma, le preguntaron si quería morir o vivir. A lo cual contestó la mujer: lo que Dios quiera. Pero dijo uno de los presentes en ese lugar: si Dios lo dejara a tu voluntad para decidir, ¿qué escogerías? Le dijo otra vez a la mujer. Y contesta la mujer nuevamente y dice: si Dios me dejara a mí escoger, yo lo volvería a dejar decidir lo que Él quiera. Nosotros, cuando entendemos el propósito de Dios, aunque las circunstancias las veamos bien difíciles, vamos a entender que nosotros, como hijos del Señor, quizá existan momentos duros que podamos enfrentar. Van a existir tiempos donde no vamos a sentir la presencia de Dios, pero no quiere decir que Dios no está en el propósito. No quiere decir que Dios no está en esta voluntad. Qué importante entonces es nosotros reconocer el plan de Dios. Y cuando entramos a esta palabra, hermano, en el versículo 45, mire lo que dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida,
a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Vamos a ver el primer punto importante en esta hora. Dios siempre nos está desafiando a la obediencia. Mire, los discípulos estaban impuestos a andar con Jesús las 24 horas. O sea, no se apartaban de él. Estaba Jesús aquí y los discípulos con él. Jesús caminaba para un camino y los discípulos con él. Y cuando Jesús decidió mandarlos al otro lado, subirlos a la barca y dejarlos ir solos, era un momento desafiante para estos hombres. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios siempre nos va a enviar, o Dios siempre va a tener un plan, el cual nos va a sacar de nuestra comodidad, de nuestro conformismo. Dios va a tratar de que nosotros reconozcamos tal cual es nuestra condición. Dios siempre nos va a desafiar a algo nuevo. Los discípulos estaban impuestos a tener todo a la mano, porque Jesús, en los temas que encontramos de los evangelios, encontramos cómo Jesús podía multiplicar el alimento, resucitar un muerto, libertar a un endemoniado, darle la vista al ciego, reparar una condición física, o sea, un cojo darle salud, un paralítico levantarlo. O sea, los discípulos miraron que era el Jesús un todólogo, que no ocupaban nada más. Y el estar a su lado pues era cómodo, porque nada les podía pasar. Pero cuando Jesús los manda a experimentar algo nuevo y los envía al otro lado de aquel lugar, es un desafío para nosotros. Este tiempo que hemos emprendido con esta situación global es un desafío para nosotros, los hijos de Dios. Aparentemente nosotros, este lapso de meses que hemos estado en casa, algunos con trabajo, otros sin trabajo, aparentemente Jesús no ha estado. Pero dígame usted, ¿quién se ha quedado sin alimento? ¿Alguno de ustedes se quedó sin pagar algún recibo de luz, agua? O sea, aparentemente Jesús no está en la barca, pero Jesús tiene el control de todas nuestras necesidades. En el desafío de Dios, nosotros tenemos que entender que estaremos bajo su cuidado. Encontramos la palabra de no temas, ¿verdad? Y la encontramos aquí en estos versículos también, en el versículo 50. Nada más como punto de referencia le voy a decir que más o menos se piensa que hay 365 veces escrita la palabra no temas en la Escritura. Según la referencia bíblica, son 365 veces escrita la palabra no temas dentro de la Escritura. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que cada mañana el Señor te puede decir, o sea, hay una vez una palabra no temas para cada día del año. Al desafío que Dios nos está dando, a este tiempo que Dios nos está buscando, nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Parece que no estoy, pero yo ahí estoy contigo. Él tiene un plan, un propósito especial. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. La distancia, el distanciamiento. Cuando nosotros hablamos de esta distancia, por eso le decía yo hace rato, según la estadística, y sabe que nuestro país, nuestra iglesia y nuestras iglesias vecinas están sufriendo la condición o la situación de volver a ejercitar el cuerpo espiritual dentro de las congregaciones, donde muchos tomamos cierta comodidad. Cuando Dios desafía nuestra obediencia,
Cuando Dios está desafiándonos a algo nuevo, tiene un plan especial. Jesús, orando al Padre, no los deje solos allá en medio del lago. Se va a levantar una situación drástica, pero está con ellos. Y se nos olvida, hermanos. Muchas veces no podemos recapitular todos los beneficios que hemos recibido de Dios. Porque le voy a decir que el 99% de la vida que hemos tenido viviendo con nuestro Señor Jesucristo son puras cosas buenas que hemos recibido. Solamente es el 1% que ha entrado en una cierta prueba con un propósito: obediencia. Y cuando estamos en medio de ese desafío, se nos olvida el 99% de todas las victorias que Dios nos ha dado. Cuando estamos en ese desafío, se nos olvida que estamos sometidos a un plan divino y que pronto viene nuestro Rey en las nubes y que nosotros tenemos que estar listos para irnos con Él. Por lo tanto, tenemos que ser obedientes en ese tiempo. Y voy a seguirles leyendo el verso 48. Dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Otro punto importante, hermano. ¿Usted cree que Dios no está probando nuestra fe en estos tiempos? Claro que sí. Dios está probando nuestra fe. Y cuando Dios está probando nuestra fe, nosotros necesitamos entender que cuando nosotros hemos estado con el Señor, hemos sabido discernir su presencia. Cuando Dios nos desafía a nosotros y prueba nuestra fe para que nosotros podamos entender y reconocer su presencia, es para que no perdamos esa habilidad. Para que no perdamos esa habilidad. Y la habilidad de reconocer su presencia, mire, ¿cuánto tiempo tenían los discípulos que se habían apartado de Jesús? Según los versículos que acabamos de leer, dice el verso 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Medianoche, más o menos cada 3 horas, de 6 a 9, 1, de 9 a 12, 2, ya estaba tardecito. Ok, a la cuarta vigilia se habían alejado solamente un promedio de 10 horas de Jesús, los discípulos. En 10 horas de no verle su rostro, de no escuchar su voz, después de andar un largo tiempo con Él, ¿verdad? Sirviéndole al Maestro, escuchando su voz, mirando su caminar. Porque quizá muchas veces los discípulos estaban sentados por ahí, recostados en una piedra o en un árbol, y lo miraban caminar y decían: mira, aquel que viene allá, entre medio es Jesús. ¿Cómo sabes? Lo conozco como camina. Pero 10 horas, 12 horas bastaron para dejar de reconocer su presencia. La fe la habían perdido. Su presencia no podían discernirla. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando ellos estaban ya fatigados, mire, cuando nosotros dejamos de reconocer la presencia del Señor, militamos en nuestra carne, remamos con nuestras propias fuerzas. Aunque veamos la situación y digamos: bueno, Dios va a tener el control, cedo mi voluntad a la voluntad del Señor, como esta mujer. Pero no,
Agarramos nuestras fuerzas y tratamos de remar nosotros con nuestras propias fuerzas porque somos bien hábiles, bien tremendos, ¿verdad? Y dejamos de reconocer la presencia del Señor. Cuando dejamos que el Señor tome el control de cualquier circunstancia, entonces nos vemos dependientes de Dios. Y Dios tomará el control de la situación y Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos porque la victoria y el galardón vienen por parte de nuestro Dios. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras habilidades. Cuando perdemos nosotros nuestra fe y peleamos con nuestras fuerzas, quiere decir que nos hemos alejado de su presencia. Y muchos cristianos dentro de la congregación o congregaciones así se encuentran. Muchos así se encuentran, peleando con sus propias fuerzas, queriendo cambiar circunstancias, queriendo hacer la diferencia. No, estás equivocado. Perdiste al blanco. Deja que el blanco haga su trabajo. O sea, deja que Jesús haga su propósito en la vida de los demás, así como en la tuya. Nuestro trabajo dentro de la iglesia es venir y dar nuestro corazón en gratitud al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es venir apasionadamente y entregarnos a Él para provocar una reacción espiritual de Jesús sobre nosotros aquí en la tierra. Hay una nueva era doctrinal ahora que está saliendo con esto de las redes sociales. No sé si usted la ha visto por ahí la información, pero una nueva era doctrinal que dice que el cristiano no necesita congregarse dentro de una iglesia. ¿Ya la miró o no? Búsquela. Que no hay necesidad de que tú vengas a la iglesia, que simplemente con que leas tu Biblia en tu casa y cumplas lo que dice la Escritura, ya la hiciste. Pero en cambio la Escritura a mí me enseña y me dice que no nos dejemos de congregar, que tenemos que estar en la casa del Señor todos juntos, reunidos, unánimes, intercediendo unos por nosotros. Pero cuando dejamos nosotros de reconocer su voz, dejamos todo. Dios nos está hablando muchas veces en diferentes situaciones y nosotros seguimos necios en la misma condición. Verso 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La intención de Jesús que leímos no era subirse a la barca, era dejarlos solos, dice, y cruzar él después allá. Pero se levantó esa situación y ya no pudieron. Tuvo que Jesús reaccionar e ir y rescatarlos. Aquellos hombres pudieron captar en el momento correcto la voz de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos de reconocer la voz de Dios? Siempre buscamos la forma nada más de señalar a los demás porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Pero cuando nosotros nos concentramos y decimos: wow, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para mí en medio de esta pandemia, Dios me está enseñando a ser dependiente de Él. Aunque tengo la necesidad y el deseo de estar en la casa de Dios, no puedo hacerlo. Pero ¿sabes algo? Me entrego apasionadamente a Él y voy a dedicar este tiempo a mi Dios. Y voy a honrar a mi Dios en medio del trabajo. Y voy a honrar a Dios en medio donde yo vaya caminando. En el medio de este desafío, usted y yo no debemos de perder la presencia de Dios. Debemos de reconocer su presencia en medio de este tiempo. En medio de este tiempo debemos de reconocer la voz de Dios. Debemos de estar apercibidos de lo que está por venir, del acontecimiento que va a suceder más adelante. Reconocer lo que Dios está haciendo en nosotros es importante.
Otro punto que voy a invitarlo, voy a leer verso 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Se da cuenta que a veces el corazón del hombre está endurecido, y por más milagros y 99 cosas buenas que Jesús haga a su vida, por una circunstancia ya perdió todo? Quiere decir que el corazón todavía estaba duro. Pero el tema que quiero mirar en este punto es: Dios está controlando nuestra vida en medio de cualquier situación. En medio de cualquier situación, cuando nosotros reconocemos su presencia lo primero que trae a nuestra vida es paz. No nos debemos de estar afligiendo. Es cierto, las circunstancias no son favorables para ningún ser humano hoy en la actualidad, ni para el rico ni para el pobre, porque esta enfermedad se llevó tanto a ricos como a pobres, hombres sanos de salud, deportistas, como personas que andan deambulando en la calle. Y hay una desesperación y un caos. Pero cuando está la presencia de Dios en tu vida, en medio de la situación, tienes paz. Cuando Dios está controlando tu vida, tú tienes paz. Que esta tormenta, hermano, está llevando a otras tormentas más. ¿Por qué está llevando a otras tormentas más? Porque están saliendo las cosas que había ocultas en muchos de nosotros. Está saliendo la verdadera relación que tenemos tú y yo con Dios. Está saliendo la realidad de nosotros. Dios tiene un objetivo. Dios tiene un propósito hoy. Necesitamos su presencia para mantener esa paz en medio de esta tormenta. ¿Se dan cuenta que los discípulos habían visto que había resucitado a una persona, que había libertado a un endemoniado, que los discípulos habían visto que un ciego había tenido la vista, que un paralítico había sanado, pero ellos no se asombraban de eso? No se habían asombrado. Ellos nomás miraban que los demás recibían. En cambio, cuando Jesús se subió a la barca, tuvieron paz, se calmaron los vientos, y dice el versículo que se asombraron. Muchas veces nosotros así nos sucede. No vemos la situación hasta que no retomamos y analizamos todo lo que hemos vivido en este tiempo y decimos: wow, Dios trae la paz a mi hogar. Y nos asombramos. ¿Cuántos milagros más no hemos visto atrás? Se llegó el tiempo de volver a reconocer la presencia de Dios, de volver a escuchar la voz de Dios. Vamos a dejar el tiempo pasado, vamos a dejar las circunstancias y vamos a retomar el rumbo, el blanco perfecto que es Cristo. Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. ¿Quiénes somos nosotros para abandonarlo a Él? Si Él es el único que nos ha traído paz en medio de este tiempo de aflicción. Él es el único que nos ha mantenido y dando sostén en este tiempo. Voy a hacerle una pregunta, ya estamos para concluir. ¿Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? ¿O nosotros mismos hemos formado obstáculos para no obedecer? Porque muchas veces así lo hacemos. Echamos la culpa a alguien, o sea, formamos un obstáculo para dejar de obedecer a Dios. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a decirle al Señor: necesito escuchar tu voz. Te voy a seguir y voy a caminar contigo donde quiera que tú vayas. Número 2. Durante las pruebas y tribulaciones
voy a manifestar su amor, su misericordia para poder vencer. Número 3. ¿Cómo podrá Dios ser real en nuestra vida si primero no experimentamos su presencia? Necesitamos experimentar su presencia. Es un tiempo difícil. Quiero invitarlo ahí donde usted se encuentra, que se ponga de pie. Y ahí donde usted está, si esta palabra ha hablado a su vida, si esta palabra, a ti que nos estás escuchando en las redes sociales, ha tocado tu corazón, yo te invito a una reflexión. Quizás has escuchado muchas veces este mismo sermón, pero con otro punto de vista. Hoy Dios te está hablando en este tiempo a través de esta palabra. Y quiero invitarte a reflexionar. Quiero invitarte a que dejes que Dios tome el control de tu vida para que el propósito de Dios se haga conforme fue diseñado para ti. Que la voluntad de Dios se haga como se tiene que hacer. Si tú quieres hacer esta oración, hazla. Dile: Señor, aquí estoy. No había reflexionado que en este tiempo difícil tú no nos has dejado. Miramos la barca tambalearse y tal vez parecía hundirse, pero vimos que nos mantuvimos a flote porque tú llegaste a socorrernos, porque tú llegaste a tomar nuestra barca y ponerla en paz. Llegaste a detener los vientos por más difíciles que los miré. Ahora puedo decir: Ebenezer, hasta aquí me has ayudado. Ahora podemos decir que tú estás en medio de nosotros. Padre bueno y maravilloso, habla con Dios. Estamos delante de tu presencia, honrándote, agradecidos, porque tú has sido bueno con nosotros. Dios, porque en medio de esta situación difícil la enfrentamos, la vimos difícil, pero hoy nos estamos levantando, estamos tomándonos de tu mano, estamos diciendo: Señor, tú tienes el control de nuestra barca. Ven y súbete, Maestro. Ya reconocí tu voz, ya reconocí tu presencia. Ahora puedo mirarte, Señor, de cerca. Ahora puedo escucharte, Señor. Sé que tenías un propósito: enseñarme a ser dependiente de ti. Señor, no voy a temer, porque para mí cada día tienes una palabra, la cual me va a mantener a flote siempre. Señor, gracias. Pongo en tus manos, Señor, cada familia hoy presente. Pongo en tus manos, Señor, aquellos que nos están viendo en las redes sociales, aquellas almas que van a ser tocadas ahí. Señor, toma el control en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que los tiempos que se avecinen, por más difíciles que se puedan ver o apercibir, no opaquen tu presencia, no opaquen tu voz, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, en esta hora. En tus manos estamos. Nos entregamos a ti para que tu voluntad sea perfecta y tu propósito, Señor, se vea visible en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Queremos despedirnos de usted que nos va a mirar en línea. Dios les bendiga. Gracias por compartir esta palabra para aquellos que nos han seguido en este tiempo. Los invitamos que siga buscándonos a través de las redes sociales y dele esta palabra a aquel que lo necesita. Dios les bendiga.